¿qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Aurora Mendiola y a nombre del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social y de la Academia Internacional de Divulgación Científica les damos la más cordial de las bienvenidas. Y hoy fíjate que vamos a hablar un tema muy especial y muy polémico también de alguna manera y además muy interesante. Pero antes de eso, les quiero presentar a mi compañera y amiga Marisol Vargas, la doctora Planta. ¿Cómo estás, Marisol? Hola, muchas gracias, Auro. Muy contenta y como dices, con un súper tema el día de hoy. Vamos a ver qué nos depara. Exacto, pero les vamos a dar un adelantito por si quieren hacer preguntas. Es acerca de las pruebas de paternidad y la identificación de cuerpos por ADN. Si ustedes tienen alguna duda o no sé, cualquier pregunta o comentario, es momento de hacerlo. Mándenos sus comentarios, su pregunta para podérsela hacer a nuestra invitada que tenemos el día de hoy, que precisamente Marisol nos la va a presentar. Con mucho gusto, claro que sí. Bueno, ella es Fabiola Hernández Rosas, es licenciada en Química Farmacobiológica y doctora en Ciencias Biomédicas por la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Actualmente es profesora en la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro. Ha tomado diferentes diplomados, el primero en Tecnologías Educativas en la Universidad de Anáhuac y un diplomado en Bioestadística aplicada al área de la salud en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es perito oficial en materia de genética del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de México. También es técnico signatario autorizado del Laboratorio de Genética Forense, coordinador técnico del área genética forense del Laboratorio Central y perito en genética particular. Tiene habilidades técnicas en biología molecular para el estudio de genes reloj, en líneas celulares de cáncer, genética forense e identificación humana por ADN, diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas y ha sido becada de doctorados CONACYT, ganadora del quinto Foro Veracruzano de Investigación en Salud, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Genética Forense, miembro de la Society for Experiential Biology and Medicine de Washington, D.C., experto técnico del Padrón Nacional de Evaluadores de la Entidad Mexicana de Acreditación y pues bueno, entre muchos otros proyectos científicos en los que ha participado. Bueno, su currículum es enorme, digo, este es un poquito de todo lo que ha hecho, porque la verdad es que ha hecho muchísimas cosas de investigación científica. Y nos llevaríamos el programa también hablando de esto. Y básicamente de genética, que por eso es que le llamamos, porque nos llamó mucho la atención este tema, ¿no, Marisol? Sí. De la prueba de paternidad. Bueno, ya ahorita ya nos va a dar su presentación, pero sí, ¿cuánto se tarda? Porque luego ya ves que vemos en las series que no, que se tardan en 10 horas, ¿no? Casi. Entonces decimos, wow, qué rápido. Entonces, y también que nos hable acerca de si es real lo que sale en los programas, ¿no? Es así como se hace. Ajá, exacto. Y cuánto tardan. Y bueno, todo eso lo vamos a platicar más adelante. Pero ahorita queremos darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola, mucho gusto. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros, pero a ver, platícanos, nos tienes ahí una pequeña presentación acerca de precisamente de este tema, cuéntanos. Así es, les voy a pasar una presentación acerca de las pruebas de identificación humana que se basan en el ADN. Okay, cómo es que se lleva a cabo una prueba de paternidad y para qué nos sirve esa información básicamente. Ok, súper. Entonces voy a comenzar la presentación. Sí. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Fabiola Hernández Rosas. Yo soy doctora en Ciencias Biomédicas. Actualmente soy profesor de la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Anáhuac, pero también soy perito particular en materia de genética y ya llevo una trayectoria un poco extensa en temas de pruebas de identificación humana y pruebas de paternidad. Entonces les voy a hablar acerca de qué es una prueba de paternidad. Pero para comenzar, vamos a hablar acerca de la peritación en materia de genética. Por ejemplo, un perito, pues es una persona que tiene una expertise y que puede opinar ante un juzgador, que normalmente es el juez en un caso civil o penal, y que puede dar una opinión de experto hacia un tema reconocido. En este caso, un perito en materia de genética es aquella persona que se ha formado en la materia, que tiene un aval de conocimientos acerca del área de genética y que es capaz de dar una opinión técnica experta ante un juez con un tema de debate o un tema de controversia.
diferentes tipos de peritos. Existen peritos que son oficiales, que eso los asigna el juzgado y que forman parte del sistema de justicia, ya sea del Estado o a nivel nacional. Y hay peritos que se asignan de manera particular, para los cuales pues las partes que están involucradas en un juicio van a pagar para poder tener ese experto participando en su juicio. Según el origen de la contratación, los peritos pueden ser de oficio, que los asigne el juzgado, o pueden ser peritos de partes, es decir, que los involucrados en el juicio, el actor y el demandado, sean los que paguen por el servicio del perito en materia de genética. Entonces, básicamente el trabajo de perito es aportar una prueba para resolver un problema. En materia de genética, los peritos normalmente forman parte de lo que es un juicio de paternidad o un juicio de identificación humana o un juicio civil en el cual se está buscando la custodia de un menor o a lo mejor pensión alimenticia, y se tiene que comprobar en muchos casos que un supuesto padre es padre biológico de uno o más menores de edad. Entonces, pues la capacidad de saber tu origen biológico es algo que se tiene que defender en este tipo de pruebas. Se trata de comprobar que los hijos o que los menores, por ejemplo, en un caso de separación, pues sí son hijos biológicos del padre propuesto. Bueno, y el trabajo del perito en sí, pues va a ser elaborar un dictamen en el cual se va a dar una explicación técnica de lo que ocurre con la prueba de paternidad y cuál fue el resultado en una prueba de paternidad, en este caso. Y una vez que ya entrega su dictamen, lo tiene que defender. Ahorita está con el nuevo sistema acusatorio, el nuevo sistema de justicia. Actualmente se hacen juicios orales. Entonces, los peritos en materia de genética tienen que presentar su dictamen ante un juez y dar su resultado en un juicio oral. Si yo tengo un caso, por ejemplo, de controversia civil, en el cual se está buscando identificar a un menor como hijo biológico de un supuesto padre, entonces se tiene que hacer una prueba de paternidad para que el menor, si se comprueba que sí es el hijo biológico, tenga todos los derechos que debe tener, de alimentos, de pensión alimenticia y de custodia. Entonces, ¿cuándo se admite una prueba pericial? Bueno, hay muchos motivos por los cuales se solicitan pruebas periciales. En materia de genética, pues siempre que haya aspectos controvertidos, por ejemplo, en un caso familiar, como en los cuales se solicitan las pruebas de paternidad, pues a veces no se está seguro de la identidad biológica de los menores, o para poder verificarlo correctamente, pues se tiene que elaborar una pericial en materia de genética, en la cual se toman muestras a la mamá, al supuesto padre y al hijo o supuestos hijos, para poder hacer el contraste y ver si en su ADN existe información que diga que el hijo propuesto es hijo biológico del supuesto padre. Y esto para resolver un conflicto. Estos conflictos son conflictos legales que normalmente llegan a un juicio y que tienen que seguir todas las etapas del juicio. Entre ellas, por ejemplo, en una guardia y custodia o en una solicitud de pensión alimenticia, pues es una prueba que se hace frecuentemente, la prueba de paternidad. Además de que los menores tienen derecho a saber su origen biológico. Es parte de sus derechos humanos como individuos. Depende, porque entre más prestigioso sea el laboratorio, más cara va a ser la prueba. Y entre más estudios tenga el perito y más experiencia tenga el perito, más cara va a ser la prueba. La prueba normalmente oscila entre lo más económico, 10,000 pesos más o menos, sí, y lo más caro, 20,000-25,000 pesos. Sí. Fabiola, otra pregunta. Estaba yo precisamente leyendo que hay pruebas caseras y una prueba casera te viene costando como 4,000, 5,000 pesos. Así es. Sí. Oye, es que pues me hice una prueba casera y sí saliste que eres papá de mi hijo. Y él va a decir, no, pues es que es casera y no la hago válida, por decir algo, ¿no?
¿Qué tan verídica es esta prueba? Pues las pruebas caseras pues son eficientes. Depende muy del laboratorio al que le estés comprando esta prueba, porque ahorita pues no te puedes confiar de todo lo que compras en internet. Ajá. A veces tú estás tratando de pedir una prueba de ADN y no te llega, no se hace el procedimiento correspondiente. Por eso es que es muy bueno informarse de cuál es la fuente de la cual yo voy a obtener la prueba y si tiene documentos o algo que compruebe la experiencia en ese tipo de pruebas. Estas pruebas son informativas, se conocen como pruebas informativas. Y si tú tienes sospecha, por ejemplo, como padre de un menor o supuesto padre de un menor, tienes sospecha de que sea tu hijo biológico, pues vas y te realizas una prueba de este tipo, una prueba informativa. Okay. Sin embargo, yo en lo que yo trabajo son las pruebas legales. Por ejemplo, si yo ya me enteré por una prueba informativa como hombre, me enteré en una prueba informativa que mi hijo, pues no es mi hijo biológico, entonces tengo que hacer un juicio, empezar un juicio. Y ese juicio normalmente es un juicio de desconocimiento de paternidad. Entonces yo ya tengo una prueba previa que a lo mejor me dio negativa, en la cual pues encontré que el hijo que yo estoy criando a lo mejor no es mi hijo biológico, pero es necesario que se lleve a cabo un juicio, y en el juicio es donde entra el papel del perito en genética. Para que el perito en genética sea aceptado por el juez, tiene que avalar que cuenta con la expertise técnica y con los procedimientos correctos en el laboratorio para poder hacer una prueba genética confiable. Y obviamente se sigue todo un procedimiento de un juicio. Si yo voy con mi prueba de ADN, con mi prueba de paternidad que me hice por internet, que me mandaron el kit a mi casa, y se la presenta a un juez, lo más probable es que el juez invalide esa prueba. No la van a tomar como confiable. No sirve para un juicio. Okay. Para un juicio es necesario que se siga el procedimiento. Y el procedimiento indica que un perito en genética, ya sea asignada por las partes del juicio, el actor o el demandado, o por el mismo juez, intervenga en esa etapa del juicio y tome las muestras frente al juez. Esto es muy importante porque los peritos tienen que tomar la muestra frente al juez en una audiencia que es grabada por audio y video. Okay. Y así se aseguran de que las muestras que se están tomando de ADN provienen de la fuente que les interesa investigar. Okay. Porque a veces es muy probable que a lo mejor se confundan las muestras, se mezclen, o los papás utilicen el ADN de otra persona y hagan una prueba de paternidad, y entonces ya no es confiable. Okay. Okay. Entonces aquí es muy importante que se haga en una audiencia que sea audio y video grabada. Claro que las informativas sirven, son pruebas pues relativamente confiables. Hay muchos laboratorios que venden informativa, pero te la venden más barata precisamente porque no te están asegurando la calidad de esa prueba. No te están asegurando que el resultado es 100% confiable porque no estás tomando la muestra. O sea, no hay una persona del laboratorio que se está tomando directamente la muestra y que te asegure que sí corresponde. Y por ejemplo, ¿esta prueba se le puede obligar al papá a hacérsela? No. ¿No? No. Okay. Si, por ejemplo, yo estoy en un juicio de paternidad, demandan a una persona porque le quieren pedir pensión alimenticia para un menor, y el padre, el supuesto padre, se niega a hacer la prueba, yo no le puedo tomar muestra de ADN. Yo tengo que esperar hasta el momento en que el demandado quiera hacerse la prueba para poder continuar el proceso. Pero no se pueden hacer unas pruebas o sea, el juez no lo puede obligar a... No lo puede obligar. Okay. Así es. Okay. Sí, y me ha tocado en muchos casos que estoy en el juicio y al momento de que ya tengo todo preparado para hacer mi toma de muestra en el juzgado, les indican a las partes si están de acuerdo con la toma de muestra, y llega uno u otro que dicen que no. Normalmente es la mamá. Entre el conflicto que traen, a veces las mamás pues sienten mucho resentimiento o lo que sea, y deciden que no les tomen muestra a sus hijos, y no se les puede tomar muestra a los hijos. Si ellos no lo deciden, pues no se puede. Wow, okay. Sí, entonces yo creo que por eso también hay mucho niño que no
pues que no recibe su Así pensión, es, ¿no? que no es Alimenticia, porque reconocido. así el papá puede decir, no, pues sí será muy mío, pero pues si no, si yo no accedo a hacerme una prueba de paternidad, pues no me obligan a darle pensión. ¿Estás de acuerdo? Ajá, aunque un dato interesante, pues yo he llevado muchísimos casos, más o menos como 500, 600 casos a Ajá. juicio. Y prácticamente el 99% de los casos o 98% de los casos en los que se demanda un juicio de pensión alimenticia y de paternidad, casi siempre el padre biológico sí es digo, el padre propuesto sí es el padre biológico, en casi todos los casos. Ah, ok. Pero hemos tenido sorpresas, hemos tenido de todo. Hemos tenido incluso casos donde la mamá no es la mamá y el papá tampoco. Entonces hay, por ejemplo, Es niños adoptado, que se ahora sí que mezclan. salió Es adoptado. adoptado. Sí, de hecho tuve un caso en el Estado de México así, así de delicado. Bueno, yo ofrezco mi dictamen y lo que salga en el dictamen, ¿no? Pero en ese caso en particular, pues me llamó mucho la atención porque la mamá no era mamá biológica del menor, el papá tampoco, y entonces no sé de dónde salía el ADN del menor, ¿no? Ok. Yo informé al juez para que él diera seguimiento y hiciera las pruebas que se necesitan, no sé, llamaran al Ministerio Público, pero con el tiempo me enteré que habían cambiado los bebés en el hospital. Wow. Entonces, tiempo Imagínate. después me tocó ir nuevamente al juzgado a hacerle la prueba a otro papá con ese bebé y resultó que sí era su papá biológico. Wow. No, Ujú. pues qué complicado y aparte que Sí, trabajo maratónico para ti para investigar quién es el verdadero papá y el sí, hijo y sí, vete al no, y hospital, bueno, es pregunta muy y importante que los protocolos de laboratorio se sigan. Por ejemplo, siempre que hay una prueba negativa, que no es el padre biológico, se tiene que hacer por duplicado. Es parte de los procedimientos del control de calidad de los laboratorios. ok, Yo, si tengo una sospecha y sale negativa, tengo que volver a hacer el procedimiento y, si es posible, con otro técnico, que empiece desde cero la muestra para asegurarse que el resultado realmente es negativo. ok, Ujú. Muy Ahorita interesante. vamos a ver por qué. ok, ¿Por qué es necesario que se repitan los negativos? Porque cuando son positivos, pues es difícil que todo el perfil genético te coincida con otro individuo tomado claro, al azar en la población. Ahorita vamos a ver a qué se debe eso. ok, Ujú. Bueno, en la genética forense, bueno, hay varios tipos de genética, la que se hace en juzgados, utiliza el ADN para hacer identificación y parentesco, pues se llama genética forense. En esta genética forense nosotros tenemos pruebas de ADN, que son pruebas de identidad, que a veces nos sirve para establecer la identidad biológica de un individuo o de una muestra o de un resto de algún individuo, un resto biológico, un material biológico. Por ejemplo, si yo en una escena de crimen tengo células epiteliales que obtuve por los criminólogos, obtuvieron esas muestras de célula epitelial y la mandaron al laboratorio para identificar, yo obtengo un perfil genético de, de esas células. Entonces, después tendría que hacer una etapa que se llama contraste, prueba de contraste, y hacer un contraste entre el perfil genético que yo tuve del indicio contra un individuo que sea un presunto culpable, en el caso. Y ahí puedo identificar si esa muestra que yo obtuve en la escena de crimen corresponde al presunto culpable o no. ok, Uh-huh. ok, Entonces, en esta situación, pues no nada más se utiliza prueba de ADN, sino que existen muchos peritos que intervienen para poder tratar de armar la historia de lo que ha ocurrido en una escena de crimen. A veces, aunque yo diga que las células corresponden al presunto culpable, a veces por la investigación resulta que el presunto culpable pues nada más se encontraba en la escena de crimen, pero no fue el que realizó el hecho delictivo. exacto. Y aunque yo lo haya identificado por ADN, no significa que él sea el El culpable. Se culpable. necesitan más pruebas. Sí, o sea, O él o por ella. ejemplo, ¿qué otras pruebas se necesita para determinar que esa persona es el criminal? Porque sí Ajá. es, digo, hay muchísimas, en una casa, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas huellas de Uh-huh. muchas personas. ¿Cómo determinar que esa persona fue? Bueno, se tiene que investigar la escena del crimen y se tiene que pasar por diferentes etapas. Los criminalistas pues hacen la recolección de indicios de lo que para, según su criterio, tengan que ver con el hecho delictivo. Por ejemplo, si hay una escena de un homicidio y encuentran la laguna de sangre,
del individuo y encuentran que el individuo también está salpicado de líquido, de algún líquido biológico, pues lo ideal es que tomen las muestras de ese líquido biológico que quedó en la víctima. Por ejemplo, en criminalista aplica un término que es muy conocido, que es el principio de intercambio. El principio de intercambio dice que siempre que haya un evento entre dos individuos, estos dos individuos van a compartir material biológico. Ya sea que yo forcejee con otra persona, le voy a dejar células de descamación a la otra persona en la ropa. En un caso de violación, pues es algo muy claro, ¿no? Las personas, los agresores sexuales dejan su semen o dejan células de descamación en vagina o en otras áreas de la mujer, de la víctima, y esa zona se puede muestrear. Entonces ahí hay un intercambio de material biológico entre la víctima y el victimario. Ok, la imagen que estamos viendo es de lo que estamos platicando, ¿verdad? Así es. Ah, ok, perfecto. Así es. De los tipos de prueba que existen en las cuales se puede utilizar el ADN. Está la prueba de identidad, en la cual yo voy a identificar a una persona o a un individuo o a un resto de un individuo, porque a veces puede ser un resto de un hueso, lo que me manden al laboratorio, y lo que quieran es saber de quién es ese hueso, por ejemplo. Okay. También sirve para hacer estudios biológicos de parentesco y paternidad. Ahorita está muy en boga los estudios de paternidad, pero también se puede hacer por ADN parentesco. Yo puedo establecer hermandad, puedo establecer media hermandad, puedo establecer tíos, abuelos, inclusive de una persona a través del ADN. Por ejemplo, en los casos en los que hay una defunción y quedan hijos herederos, y a lo mejor por ahí hay un medio hermano que trata de acceder a lo que dejó la persona fallecida, a su herencia, y llega con la familia diciendo que es un medio hermano, que es hijo del señor, pero no existe ninguna prueba en ese momento para asegurar que realmente sea hijo del señor. Entonces ahí se comienza un juicio. Bueno, si ellos lo deciden, se puede comenzar un juicio en el cual se tiene que establecer la relación de parentesco entre el supuesto hijo que quiere acceder a la herencia y el finado, la persona que ya falleció, el supuesto padre. Y ahí puede ser de dos. Si ese individuo que falleció, que es el supuesto padre, tiene hijos varones, otros hijos varones reconocidos legalmente, puedo hacer una prueba de cromosoma Y. Y en la prueba de cromosoma Y, pues voy a identificar todo el linaje paterno de esa familia. Y entonces puedo hacer un cromosoma Y entre supuestos medios hermanos y establecer si existe relación, si tuvieron el mismo padre. Okay. Y Fabiola, y esto suele suceder mucho en familias, sí, obviamente un poquito adineradas, en familias de políticos, artistas, que ya sabes, se muere el famoso y salen como 800 hijos. Así es, sí, claro, los no reconocidos. Exacto. Aquí mi pregunta es, por ejemplo, obviamente todo juicio requiere un gasto. Si se muere, no sé, un artista político, quien sea, y yo digo, es que él es mi papá, ¿no? ¿Quién paga ese juicio? ¿Yo? Porque quiero que el señor me dé parte de la herencia, o el señor tiene que pagar mi juicio. ¿Quién corre con los gastos? Ahí la persona que demanda, el actor y demandado, pues tienen que pagar su abogado, tienen que pagar muchas veces su perito. Entonces ellos son los que cubren con los gastos. Y los peritos se pueden encarecer. Por ejemplo, si es un caso así de complicado, en el que es una persona pública, el prestigio del perito, la cédula del perito y todo se pone en juego. Y eso hace que el precio del servicio suba. Claro. ¿Y como cuántos más o menos, digo, para si hay alguien que quiera demandar, para que vean que no es tan fácil ni tan barato? Depende. Por ejemplo, yo he tenido casos en los que cobra un perito en genética como 50,000 pesos por prueba, cuando lo estándar es 16,000 pesos. Órale, no, pues sí. No, entonces sí, de la situación, ¿no? Porque qué tal que resulta que no es mi papá y ya me gasté mis ahorros. 50,000 pesos, Y bueno, y ni se diga cuando son casos en los que es identificación humana o en el que hay un caso de violencia o un crimen asociado. Entonces ahí sí pueden cobrar pues prácticamente lo que quieran. Lo que quieran. Okay. Pero sí son juicios muy complicados. Todo el tema es muy, muy complicado. Okay. Lo que sí es común es que siempre salgan casos como esto, de estudios de parentesco entre medios hermanos, que muera el papá
el papá dejó su herencia y entonces salen muchos hijos a tratar de reclamar la herencia. Sí, Y entonces creo ahí que se eso es muy empieza. común. Sí. Eso es muy común. Eso y las paternidades era lo que más tenía. Sí. Sí. Y ahí hay que empezar a investigar primero a los hermanos reconocidos. Y si no hay hermanos, entonces se complica la cosa. Hay que empezar a investigar a los abuelos. Si no hay Ok. abuelos, entonces la última instancia es hacer la exhumación. Se Ok. tendría que sacar el cuerpo del supuesto padre, Ok. sacar una muestra ósea, una pieza dental y hacer un contraste ahora sí con el supuesto hijo, con la persona Claro. que quiere la herencia. No, y aparte es súper complicado, ¿no? Ya para que ya exhumes un cadáver es porque ya de plano sí es, ya es Sí, muy, ya es lo último. sí, sí, Si no hay más personas que investigar y es la única forma de resolver el tema, se hace ajá, la exhumación. ok. Entonces sí, Y ese es muy tardado ese proceso, o sea, el de, puede llevar años el juicio. wow, no, pues sí, De los pocos casos que tuve de exhumación, 2 veces nada más me tocó exhumar y los demás casos se llevaron años y años hasta que las partes desistieron. Fueron pues sí, como 4 o 5 años en las que las partes dijeron, bueno, ya, pues hasta sí. aquí, O sea, hasta aquí, ya ya me en estos rendí, 5 años ya ya me me gasté todo sí, lo que me pudo haber llevado de herencia, ¿no? así Bueno, es. pero el caso Y son dura juicios mucho, tardados. perdón, Sí. el caso dura mucho tiempo por esto de quedar en acuerdos y todo, ¿no? Pero, por Exacto, ejemplo, sí. el hacer la prueba como tal, ¿qué tan tardado es? Si es de cadáver, a estas muestras se les llaman muestras complejas, porque depende del estado que tenga de muerto o el tiempo que tenga de muerto finado. A veces están en estado de putrefacción, que son más o menos recientes. A veces ya los cuerpos ya están esqueletizados. A veces ya están tan degradado el ADN que es muy difícil obtener perfiles de buena calidad. Entonces, aunque yo vea un hueso, una pieza ósea o un cadáver óseo, unos Ujú. huesos de un cadáver, perdón, en buenas condiciones, a veces llegamos al laboratorio y nos topamos con que no obtenemos perfil genético. Y si no Ok. obtenemos perfil genético por los métodos tradicionales, hay que empezar a estudiar otro tipo de métodos para obtener ADN de ahí. A Oye, esas muestras, ajá, ajá, sí, perdona, sí, continúa. a estas muestras les llaman muestras límite o muestras críticas, porque son muestras difíciles de procesar y normalmente tardan como 1 a 3 o 4 meses en poder llevar a cabo toda la identificación del Claro. hueso. Oye, Fabiola, y justo te iba a preguntar, Uh-huh. ¿nos podrías explicar así de manera sencilla? Yo sé que es algo complejo a lo mejor de que si no estás inmerso en estos temas, pues no se entienda tan bien, pero ¿cómo es que se lleva a cabo este tipo de pruebas? Ah, sí, ¿En qué? claro. De hecho, para allá voy. Acá tengo unas imágenes. Lo que se investiga en el ADN son unas secuencias. Dentro de todo nuestro ADN que se encuentra en el núcleo de las células, pues nosotros tenemos pequeñas regiones que son regiones muy variables entre la población. Es decir, yo presento un número de variaciones y otro individuo presenta otro número de variaciones en esa región del ADN. Ese ADN normalmente es ADN no codificante, quiere decir que es información, algunos lo tomarían como información basura porque no codifica para una proteína, es ADN que nada más está espaciando. Esa secuencia que se identifica en el ADN para poder establecer vínculos de parentesco, para poder hacer pruebas de identidad, se conocen como secuencias repetidas en tándem o STRs y son marcadores genéticos. Yo puedo utilizar estos STRs para poder investigarlo en una muestra biológica y ver si existe un parentesco. Ahorita vamos a ver por qué. Nosotros tenemos pues nuestras células, todas nuestras células tienen núcleo. En el núcleo de nuestra célula tenemos empaquetado el ADN. Y en ese ADN tenemos 22 pares de cromosomas, eh, algunos somáticos y otros sexuales como el par XY en el caso del varón o XX en el caso de las mujeres. Entonces ese ADN pues es una secuencia de monómeros muy larga que va a tener regiones en las cuales nosotros podemos investigar el parentesco. Para empezar, pues vamos a hablar acerca de lo que es un gen, un alelo y un locus, porque todos estos términos son muy utilizados en las pruebas de paternidad, en la obtención de perfiles genéticos. Un gen es un fragmento de ADN que contiene la información para la síntesis de una proteína.
Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de un cromosoma, y en ese cromosoma que se encuentra en el núcleo, pues tenemos genes. Este es un cromosoma típico. En ese cromosoma nosotros tenemos formas alternativas de un mismo gen, que se llaman alelos. Y yo puedo tener un alelo en este lado del cromosoma que es heredado por el padre y otro alelo para ese gen heredado por la madre. Y yo creo que se ve mejor en esta imagen. Estos serían los cromosomas. Yo heredo información genética de mi padre e información genética de mi madre. Todos los individuos heredamos información genética de nuestros padres en una proporción de 50-50%. Entonces, los alelos son genes en los cuales la información una proviene del padre y otra proviene de la madre. Puede ser la misma información genética o puede ser distinta. Y un locus es la posición en la cual se encuentra el ADN en el cromosoma. Entonces, con esta información, nosotros hacemos un estudio para la prueba de paternidad que se conoce como perfil genético. Y el perfil genético es el equivalente a la huella dactilar, pero en nuestro ADN. En nuestro ADN nosotros tenemos regiones que si nosotros investigamos dentro de nuestro ADN nos van a ser únicos y nos permiten ser distinguibles de otros individuos en la población. Y también esta información genética nos permite hacer un contraste. Yo puedo comparar mi ADN con el ADN de mis papás, de mi padre y de mi madre, para ver si tenemos si compartimos la misma información genética en esas regiones, que son los STRs. Entonces, cuando yo obtengo una serie de STRs, de marcadores de ADN en el laboratorio, y tengo suficientes STRs para poder investigar a un individuo, a eso se le conoce como perfil genético. Es la caracterización de un individuo por su ADN. Entonces, estos perfiles genéticos a partir de los años 80 se empezaron a estudiarse muchísimo. Se establecieron estudios de vínculos de parentesco, se empezaron a hacer estudios de identidad y de sexo, y sobre todo, pues hubo un boom, un crecimiento en esto de la investigación en los crímenes sexuales. Entonces, regiones en el ADN que yo investigo en el perfil genético se llaman secuencias repetidas en tándem, o STRs por sus siglas en inglés. Son pequeños fragmentos del ADN que se van a repetir un cierto número de veces dentro de todo nuestro ADN. Normalmente se componen entre 4 a 5 monómeros. Estos monómeros del ADN son los nucleótidos. Se puede decir que son 4 a 5 bases. Y pues se repiten un gran número de veces a lo largo de todo nuestro ADN. Un ejemplo, en un STR que nosotros ocupamos en laboratorio es el STR gata. Se llama gata porque es una región de ADN de 4 nucleótidos. Tiene 4 monómeros: la guanina, la adenina, la timina y la adenina, que si lo abreviamos pues sería gata. Entonces, digamos que una persona, si investigamos, todas las personas tienen gata en una posición específica en su ADN. Pero si yo investigo en mi ADN, puede que yo para gata tenga el alelo 6. ¿Qué quiere decir que tengo para gata el alelo 6? Significa que tengo 6 repeticiones de esa secuencia en mi genoma. Por ejemplo, lo tenemos algo como aquí en la imagen. Gata 1, gata 2, gata 3, gata 4, gata 5 y gata 6. Prácticamente se repite 6 veces. Las ofenden como gata, entonces no estamos tan alejadas de la realidad. Tienen toda la razón. Bueno, y tienen unos nombres pues bien genéricos los STRs. Ahorita los van a ver ya en un perfil genético real, pero yo al referirme a que en este STR gata tengo el alelo 6, significa que tengo 6 repeticiones de ese STR. El STR es una secuencia corta de ADN repetida en tándem, y se llama repetida en tándem porque se repite 1, 2, 3, 4, 5 y un sinfín de número de veces. Hay personas que pueden tener el alelo 3, por ejemplo, para gata, y significa que tienen 3 repeticiones, 1, 2 y 3, hasta aquí. Hay personas que tienen el alelo 2 y van a tener solamente 2 repeticiones. Si yo investigo en su ADN, únicamente voy a ver 2 repeticiones de gata en su genoma.
Y hay personas que tienen alelo 10, alelo 11, alelo 12 y así sucesivamente. Okay. Entonces, ¿de dónde provienen estos alelos? Pues estos alelos se heredan de nuestro padre y de nuestra madre. Por ejemplo, yo en un cromosoma tengo este STR y si yo analizo mi perfil genético, voy a tener 2 alelos, uno heredado por mi padre y otro heredado por mi madre. Puede que mi madre me heredó el alelo 6 y mi papá me heredó el alelo 2. Y entonces tengo un alelo de mi papá y un alelo de mi mamá, que ahorita lo vamos a ver cómo se vería en una tablita de un perfil genético. Pero lo importante aquí es que sepan que los STR los heredamos de nuestros papás y que los podemos investigar, ya que uno lo heredamos vía paterna, un alelo, y el otro alelo lo heredamos vía materna, y entonces lo podemos comparar. Podemos comparar esa secuencia con nuestros papás. Uh-huh. Y bueno, ahí de los años 80 sale esto, que este es el sistema de CODIS, que fue descrito y muy utilizado por el FBI para la investigación criminal. Son una serie de marcadores genéticos estándar que forman parte de un sistema que se llama CODIS, que empezó en Estados Unidos para identificación humana. Entonces, ¿qué hicieron los investigadores? A lo largo del tiempo se pusieron a investigar cuáles regiones en nuestro genoma nos sirven para poder identificarnos. Y establecieron este grupo de STRs como marcadores estándar para identificación. Incluyeron en este panel de STRs un gen que se encuentra en el cromosoma X o en el cromosoma Y. Ese gen se llama amelogenina y se abrevia como AMEL. Es importante que cuando se hace un estudio de ADN, a la muestra de ADN también se le determine el sexo. ¿Por qué? Porque puede que confundí las muestras y tomé la muestra de papá y la confundí con la mamá a la hora de escribir el nombre de la mamá. Y entonces yo, para estar segura que si es una muestra que proviene de un hombre o proviene de una mujer, pues tengo que hacerle identificación de sexo. Tengo que probar también este gen de amelogenina. Entonces estos que ven aquí como TPOX, como 3S, 1358, como FGA, como TH1, como BWA, pues son STRs, son marcadores genéticos que se utilizan actualmente para identificación humana. Estos fueron los primeros que salieron, fueron 13. Actualmente ya existen paneles con 24 o más marcadores para poder identificar a una persona, pero estos fueron los primeros, los que forman parte del CODIS. Y aquí nos dice la posición en el cromosoma. Por ejemplo, TPOX lo podemos encontrar en el cromosoma 2. El STR D3S 1358 lo podemos encontrar en el cromosoma 3. O por ejemplo, TH01 lo encontramos en el cromosoma 11. Los genes de amelogenina para determinación de sexo los vamos a encontrar en cromosoma X y cromosoma Y. Okay. Oye, Fabiola, ¿y esos marcadores te dan como características físicas o qué es la información que te brindan? No están asociados a características físicas. Son genes o son regiones del ADN que se encuentran en ADN espaciador y que no codifican para una proteína, pero que se ha visto al hacer estudios genéticos en muchas poblaciones que las variaciones en estas regiones nos sirven para identificar individuos, nos sirve para establecer una huella genética única que es particular de mí. Por ejemplo, yo tengo un perfil genético con estos marcadores, otro individuo va a tener un perfil genético distinto con estos mismos marcadores y otra persona va a tener un perfil genético distinto con estos mismos marcadores. Entonces yo puedo identificar en una muestra biológica desconocida pues quién es el individuo si yo analizo estos marcadores genéticos, pero no me aportan ninguna otra información física. Estas regiones del ADN no codifican para, por ejemplo, color de ojos o color de piel, ni nada por el estilo. Okay. Es que justamente yo tenía una duda sobre eso. En la televisión, yo creo que muchos hemos visto, ¿no? Que sacan los perfiles genéticos y los datos que sacan de los perfiles los meten como una computadora, ¿no? Y todo va saliendo ahí, ¿no? Y buscan según como sale la fotografía de una persona que es el posible asesino ¿no? o culpable, lo que sea. Ajá. Entonces, pero eso existe, o sea, eso realmente pasa en la vida real o pasa algo similar, o cómo es que, por ejemplo, si entras a una escena del crimen en donde no tienes ni idea de quién pudo ser el asesino, ¿cómo sabes? O sea, ¿cómo determinas
que fue él, o a fuerzas necesitas un presunto culpable para tomar ADN de esa persona y sacar su perfil genético. ¿Cómo funciona? Necesitamos ADN de la persona y tenemos que tener alguien a quien culpar, porque alguien con quien contrastar ese ADN, porque si no, pues no puedo obtener información. Lo que normalmente vemos en la tele es, por ejemplo, que metes tu ADN y te da la característica fenotípica de esa persona, y te aparece una simulación de rasgos faciales. Eso se puede hacer, pero en México no se hace. Eso se puede hacer porque se investigan otros genes, no estos. Se investigan otras regiones en el ADN que tienen genes para el color de ojos, para las características físicas, y se hacen modelados en los cuales se establece, pues, si es caucásico, si es asiático, si tiene rasgos de tal o cual tipo, si tiene color de ojos verdes o azules, pero se investigan esos genes particulares para características físicas y no se hace inmediatamente. En realidad, para hacer un estudio de ese tipo, pues necesitas un buen tiempo para poder recabar la información y para poder hacer todo este simulado. ¿Y por qué crees que aquí no se haga en México, Fabiola? Porque no se tiene la tecnología. Por ejemplo, muy a duras penas la gente se hace estudios de ancestralidad. En un estudio de ancestralidad yo puedo saber mi linaje genético generaciones atrás. Puedo saber si provengo de una población asiática, de una población caucásica, pero esas pruebas son pruebas muy raras en México. Imagínense, si una ancestralidad es rara en México, un estudio, un perfil genético que me permita establecer rasgos biológicos para investigación criminal, pues sería casi, no se hace aquí, aparte de que es más costoso y que requiere otro tipo de tecnología para poder aislar esa información y para poder procesar esa información y presentarla. De por sí, las pruebas de ADN son pues un poquito caras a nivel de laboratorio, hay que tener equipos especiales, no cualquier laboratorio puede hacer una prueba de ADN. Claro. Wow, qué interesante sería hacer eso, ¿no? De saber tu origen desde hace muchos, muchos años atrás. Sí, de hecho, bueno, hay varias empresas estadounidenses, canadienses, que te venden tu panel de ancestralidad y te dicen de dónde, de qué población provienes. Y te dan un porcentaje. Te dicen, tú eres 20% asiático, eres 20% de una región de Europa, no sé, en particular, eres mitad italiano o eres a lo mejor africano, no sé, diferentes poblaciones. Y todo eso también se investiga con el ADN. Y a veces ese tipo de estudios de ancestralidad sirven en una investigación criminal. Por ejemplo, si yo tengo un hecho delictivo, digamos un atentado a un presidente de Estados Unidos, y lo único que encontraron fue células de descamación, pero no saben ni quién, entonces se le corre una ancestralidad, por lo menos para saber qué tipo de persona buscar. A lo mejor es un asiático o tiene características de asiático y en su ADN dice que es un asiático, o a lo mejor es un árabe, o a lo mejor es un español o un mexicano, y entonces pues eso te daría un indicio de más o menos qué buscar, ¿no? Claro. Pero pues eso aquí no se aplica mucho. Qué triste. Estaría excelente invertir en ese tipo de tecnología. Se ve muy bonito en la tele, sí, pero en realidad pues no ocurre. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un panel genético para investigación de cromosoma Y. Estos marcadores se llaman marcadores STR de cromosoma Y, y normalmente los identificas porque empiezan con la letra DIS. Pueden ser DIS 391, DIS 390, y aquí nos aparece la localización que se encuentra en el cromosoma Y. Esto quiere decir que se encuentra en el cromosoma Y. Hay una base de datos en donde podemos buscar esta información, que es el GenBank, que los que son genetistas pues ocupan mucho para poder investigar el ADN. Y aquí nos dice cuál es la secuencia que nosotros encontramos para ese STR. Por ejemplo, esta, pues como vimos en el ejemplo anterior, era la secuencia GATA, pero aquí tenemos otra secuencia, tenemos la secuencia TSTA, y es otra secuencia, es otro STR que se puede investigar en el cromosoma Y. Y hay otras secuencias que son complejas, como esta, que en lugar de tener solamente 4 nucleótidos, tiene 8. Este tipo de STR se llaman STRs complejos. Pero bueno, esto simplemente es información en el ADN que me sirve para poder identificar un individuo
y para hacer un estudio de perfil genético o un perfil de huella genética. Muy bien. Por ejemplo, si yo me voy al GenBank, que es esta base de datos en donde tengo toda la información del genoma humano, y me busco a la secuencia TCA, que es un marcador de cromosoma Y, pues voy a ver que si saco información del ADN de un individuo, puedo ubicar dónde se encuentra ese alelo, esa región hipervariable. Y por ejemplo, aquí vemos un individuo que tiene cierto número de repeticiones de esta secuencia TCTA, pero puede que este individuo tenga muchas y otra persona tenga únicamente una, tenga dos o tenga tres. Eso es lo que nos da la variabilidad genética como individuo. Ok. Entonces, a partir de esta información, pues, desde 1985, a partir de una investigación que hizo Alex Jeffrey, fue el primero que implementó las pruebas de ADN para poder hacer identificación humana. Y a partir de sus estudios, actualmente se hacen pruebas muy sofisticadas para la obtención de un perfil genético. En el laboratorio, nosotros obtenemos, cuando analizamos la muestra de ADN, obtenemos algo como esto. Esto es una representación gráfica de los STRs que investigamos en el ADN. Esto que vemos aquí sería esto, Okay. lo que representamos de otra forma. Aquí lo representamos de otra forma. Aquí, por ejemplo, arriba tenemos el nombre de marcador. Aquí, por ejemplo, el marcador es TH01, aquí el marcador es BWA, y bueno, no digo todos porque son muchos. Sí. Una prueba estándar de ADN tiene 16 marcadores genéticos, los cuales se investigan. Este es un perfil de 16 marcadores genéticos. Y en cada uno vamos a ver, podemos ver dos piquitos, como estos dos piquitos azules, o podemos ver un solo pico, y abajo nos pone un numerito. Ese numerito es el número de repeticiones que tenemos en nuestro ADN, o es el alelo que tenemos en nuestro ADN. Por ejemplo, esta persona, para este marcador de aquí, tiene el alelo 15 2 veces. Quiere decir que un 15 se lo heredó su papá y el otro 15 se lo heredó su mamá. Y es homocigota. Es homocigota para ese marcador. Por ejemplo, aquí tenemos dos picos. Tenemos un individuo que heredó un alelo 16, que a lo mejor se lo aportó su mamá o su papá. No sabemos hasta que hagamos el contraste. Y tenemos un alelo 17, que también se lo pudo haber heredado el padre o se lo pudo haber heredado la madre. ¿Cómo puedo determinar quién heredó estos alelos a este individuo? Pues tengo que hacer el perfil genético de mamá y papá también. Y ver si mamá tiene 16 o tiene 17. Y ver si papá tiene 16 o tiene 17. Y ver quién le dio a quién su alelo. Ok. Pero estos alelos vienen de nuestros papás. Entonces, un alelo me lo da mi papá, otro alelo me lo da mi mamá, y así es como puedo hacer el contraste entre individuos. Por ejemplo, aquí tenemos ya esto mismo, así es como nos lo da el equipo. Cuando nosotros hacemos el procedimiento de extracción de ADN, luego hacemos un proceso que se llama electroforesis capilar, bueno, PCR, y luego una electroforesis capilar, para poder obtener este gráfico al final. Y este gráfico lo ponemos en tabla porque hay que hacer más comprensible todavía esa información. Entonces, para hacer más comprensible esa información, presentamos los marcadores genéticos en una tabla y el contraste del perfil genético del padre, de la madre y del menor. Entonces, esto que vemos aquí es el perfil genético del padre, esto que vemos acá es el perfil genético del menor y esto que vemos acá es el perfil genético de la madre. Y se investigan todos estos marcadores genéticos. Entonces, si yo veo este marcador, que es el D8S1179, vemos que el papá tiene un alelo 13 y un alelo 14, y el menor tiene un alelo 13 y 13. Quiere decir que el 13 es probable que lo haya obtenido del padre, y el otro 13 es probable que lo haya obtenido de la madre. Okay. Claro. Entonces, aquí necesariamente la mamá donó un 13 porque no hay otra cosa que donar. Entonces casi siempre tomamos como referencia el perfil de la mamá, porque sabemos casi siempre que pues, en un juicio pues la mamá es la mamá. Claro. Que a veces puede ocurrir que no, pero siempre te confías de que la mamá es la mamá. Entonces la mamá necesariamente dio un 13, entonces el papá dio un 13. Okay. Por ejemplo, en este caso, la mamá le dio al niño un 30, porque este 30 viene de la mamá. Entonces este 31.2 debería de venir del padre. Y si yo busco el perfil genético del padre, voy a ver que también tiene un 31.2.
Entonces 31.2 de papá y 30 de la mamá. Y acá, por ejemplo, tenemos 10-12. Sabemos que el 10 lo dio la mamá, porque la mamá hereda este 10. Entonces este 12 tiene que venir del papá. Y el papá aquí efectivamente tiene un 12. Y así vamos haciendo como el contraste entre todos los alelos. Y si vemos que todos coinciden entre el papá y la mamá, se llama no exclusión. Pero cuando no coinciden, cuando yo heredo un 13 de la mamá y resulta que el papá no tiene ningún 13 por ningún lado, porque papá le tendría que aportar otro 13, pero no aparece aquí un 13, aparece un 18 y un 20, por ejemplo. Ajá. Entonces, eso se llama exclusión, que no hay coincidencia entre el padre y el menor. O sea, Y que así no es se su van, papá. Aunque solo sea uno. aunque solo sea uno. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de dictamen, perdón. Aquí tenemos un ejemplo de esto que les decía. Es un dictamen positivo. ¿Qué quiere decir un dictamen positivo? Que se hizo un perfil genético para papá, mamá, hijo en un juicio y resulta que sí fue el papá. Es positivo, sí es el padre biológico. Para un caso no es necesario, no es solamente necesario que se presente esta tabla. También se tiene que hacer un cálculo estadístico para estar seguros de la probabilidad de paternidad, que es este valor. Normalmente los dictámenes positivos tienen una probabilidad de paternidad por encima del 99.8% o más, dependiendo del número de marcadores que tú investigues. Entonces yo cuando veo una probabilidad de paternidad de 99.999999, quiere decir que sí es muy, muy probable de que el individuo al que yo le tomé muestra de ADN sea el padre biológico del menor. Okay. Y el índice de paternidad es también un análisis estadístico que se hace posteriormente al estudio de laboratorio, que nos establece cuántas veces es probable que el padre biológico, que el supuesto padre sea padre biológico del menor entre una población tomada al azar. Entonces aquí nos dice que también es muchas veces muy probable que el padre sea el padre biológico del menor. Ok. Y por ejemplo, en las pruebas sí sale 100%, porque siempre dicen 99.9%. ¿Hay alguno que diga 100% real? No. Si vean en un dictamen que sale 100%, es un dictamen falso. Okay. Nunca se tiene el 100% de probabilidad de paternidad, porque todavía existe una pequeña posibilidad de que otro individuo en el mundo tenga el mismo genoma que tú, que tenga el mismo perfil genético que el supuesto padre. Entonces esa pequeña probabilidad pequeña que existe es lo que le da el 99.9999%, pero nunca alcanza el 100%. Muy bien. Entonces eso es algo muy importante porque a veces cuando están en un juicio o tienen una prueba informativa, si ustedes ven aquí 100% en probabilidad de paternidad, es porque esa prueba informativa que se hicieron pues no es una prueba confiable, es una prueba falsa. Ok. Fabiola, tengo una pregunta para ti. Ahorita por muchísimas, de hecho este programa está hecho para las mujeres científicas, mujeres en la ciencia, y muchas mujeres nos están viendo ahorita y les interesaría mucho estudiar o están por decidir que van a estudiar. ¿Tú qué escuela o qué instituciones nos recomendarías en cuanto a criminología o ciencias forenses? Porque igual y son dos carreras que pues no son muy conocidas, uno no sabe dónde estudiarlas, o así pensamos es. Que aquí en México pues ni las pelan, que porque no nos va a ir bien, a lo mejor si si trabajamos. ¿Tú qué escuelas nos recomendarías o les recomendarías a las jovencitas que por ejemplo, quieran estudiar? La mayoría de los que son peritos en genética son del área biológica. Hicieron una licenciatura en biología, algunos son médicos, algunos como yo somos químico-farmacobiólogos, pero tienen una carrera de formación en el área químico-biológica o biológica pura. Normalmente biólogos. Y ya después se especializan en genética. Por ejemplo, yo que hice mi doctorado en ciencias biomédicas, eso me dio el conocimiento necesario porque me enfoqué a genética y biología molecular. Ya después hice diplomados, hice cursos y bueno, lleva una etapa de formación que es un poquito extensa para poder alcanzar el papel como experto en materia de genética. La otra es, actualmente ya existen carreras precisamente para esa formación. Por ejemplo, en la UNAM está la carrera de ciencias forenses, en las cuales se da como una formación integral en diferentes áreas de la investigación criminal, entre ellas la genética forense. Pero lo más común es que un perito en materia de genética sea un perito con una carrera en biología
una carrera en química, una carrera en medicina o áreas químico-biológicas, más aparte una maestría o doctorado que tenga que ver con genética y biología molecular. Ok, perfecto. Muy bien. Ujú. Para que tomen nota, chicas. Chicos Sí, también, entonces, si nos están viendo, casi si les interesa todas este mis tema, compañeras, se pueden sí, acercar a todas estas áreas. sí, ahí les vamos diciendo paso a paso, porque no es que yo haya querido o haya en la carrera dicho, yo quiero ser un perito en genética forense. Es más, ni sabía qué era eso, ni sabía cómo se comía, ni cómo se interpretaba esto, para Entonces, nada. ¿cómo llegaste hasta ahí? Este, Empecé trabajando en un laboratorio de diagnóstico molecular que hacía pruebas de ADN, entre todas las pruebas que hacían. Hacían pruebas de enfermedades genéticas, pero también hacían perfiles genéticos. Entonces, Ok. con el tiempo, pues fui formándome en el área de forense, de genética forense. Fui estudiando más en el área, fui estudiando acerca de las pruebas, haciendo diplomados, haciendo cursos, hasta que tuve la formación suficiente para respaldar ya una prueba de ADN en un juicio. Y con la Ok, experiencia, entre más casos tienes, pues más experiencia vas ganando para este tipo de formación. Pero no claro. es tan sencillo. No, no es Bueno, tan a lo mejor sencillo. al principio No, sí, a lo mejor al sí. principio sí, pero por ejemplo, si yo no soy muy experta en el tema y me voy a un juicio y resulta que en el juicio trato de defender un caso y no tengo la suficiente formación para poder defender ese caso, pues es probable que me tumben la prueba, porque el abogado de la contraparte normalmente va a buscar invalidar mi prueba y me Claro, va a hacer preguntas. Y si el juez determina o ve el juez que yo estoy dudando con mis respuestas, que no tengo la suficiente formación, pues me invalidan mi prueba. Y entonces lo que ya pagó la persona, pues ya no pierde su dinero y lo más importante es que pierde esa etapa del juicio. Si claro. yo como perito me invalidan mi dictamen, él ya no tiene oportunidad de meter otro perito. Sí, no, ya, ya. Muy Ahora bien. sí que ya perdió la Pues sí, oportunidad. ya perdió la Sí. oportunidad Ajá, y pon tú lo y a que lo sea, mejor bueno, Qué difícil. dices el dinero, pues ya se recupera de sí, alguna manera, ¿no? Pero el juicio, ajá, no sé, si mataron a tu familiar y Las todo sí, expectativas eso. también, exacto. ¿no? De a Ajá, No, dónde va a llevar el juicio. sí, exacto, y a lo mejor y la prueba más importante era la de genética y resulta que el perito no pudo defender la prueba, Híjole. no porque no sea confiable, porque a lo mejor el laboratorio y todo es una prueba confiable, sí, pero el perito le faltó expertise a la hora de desempeñarse en su cargo y pues ahí es sí, donde nos toca sufrir. A Sí. mí sí, tuve varios casos donde los abogados se pusieron muy pesados ajá, o el mismo juez a veces también te hace preguntas muy con el fin de investigar tu expertise. ok, Claro. Oye, Ujú. Fabiola, siempre les preguntamos a nuestras invitadas acerca de, como mujeres, a qué retos se han enfrentado al desempeñarse en esta parte como de la ciencia y más en tu área que es, pues es un área yo creo que fuerte para una mujer, de repente tal vez estás rodeada de muchos hombres, eso no significa para nada, obviamente que no podamos trabajar en ello y hacerlo de una mejor manera, pero tú a qué retos te has visto como te has enfrentado y qué consejo le podrías dar a las mujeres que a lo mejor están ahí y de repente dudan de querer estar ahí por lo difícil que se pueda poner en el camino. Pues es que es bien difícil porque en el caso de ya estar en un juicio o estar desempeñándote como perito, a veces nada más con que seas hombre te dan más credibilidad a tus resultados. A mí me costó un cierto tiempo hacerme de prestigio y que los jueces confiaran en mí, pero mis compañeros hombres del mismo laboratorio, con las mismas pruebas, con la misma capacidad, desde el primer juicio pues ya tenían toda la confianza del juez y de las partes y de todo el mundo, porque claro, como era hombre, sí, pensaban Claro. que pues, sí, todo lo que hacía estaba bien. Entonces a una claro, mujer siempre como que le ponen más trabas, te hacen más cuestionamientos, incluso para presentar tus papeles, porque tú cuando aceptas un cargo en un caso de este tipo, tienes que presentar toda tu documentación, tu título en original, tus constancias y todo lo que te avala como experto en el tema. Uh-huh. Entonces a veces me tocó que mis compañeros varones nada más les pedían el título, pero en mi caso me mandaban a llamar y me decían, no es que te falta tal certificación, no es que te falta sí. tal curso, no es que no tienes suficiente información. Te Y ponían entonces sí, trabas.
sí Qué era horror. como... Oye, Fabiola, y algo también te quería preguntar, que ahorita con tanta violencia que hay en las mujeres, tú manejas información muy específica que puedes llevar a la cárcel a una persona o, o sea, ¿has recibido alguna amenaza o te han amedrentado por tener una prueba que digas, sí, ya con esta prueba esta persona se va a la cárcel o esta persona pierde su herencia o, ya sabes, Oh, te claro han que sí, amenazado? Porque sí. también es bien complicado y es bien difícil. Sí, sí, por supuesto que me han amenazado, incluso hasta en casos de paternidad, que tú dices, ay, bueno, ¿qué tanto me pueden amenazar con una prueba de paternidad? Claro. Me han amenazado para que dé un dictamen a favor de la contraparte o lo que sea. O me han ofrecido dinero o cuestiones así. Y sí, es bastante peligroso. Ya cuando se trabaja con genética forense, porque esto es, pues es como lo básico, pero ya Sí. cuando te vas a identificar seres humanos, hacer confrontas genéticas entre desaparecidos y ese tipo de temas, ya es mucho más peligroso, ¿Y muy reciben peligroso. ustedes alguna protección, algún tipo de protección? Sí, normalmente pues los peritos van en situación de anonimato. Cuando vas a tomar la prueba, pues vas a tomar la prueba, no vas a socializar, o sea, Claro. no tienes que hablar con nadie. Vas, tomas tu muestra y te vas, no interactúas con las partes del juicio. Y bueno, hay que cuidar mucho la parte ética también cuando tomas este tipo de casos. Claro. Entonces, para mujeres sí es complicado. Yo, en mi experiencia personal, Ajá. forense no se lo recomendaría tanto. A lo Ajá. mejor, paternidades sí, pero en el tema de forense, pues en México la situación está bien difícil. Y Sí. aparte, hacer identificación humana no es cualquier cosa, no tanto por la parte del laboratorio y por la parte de la expertise, esa la puedes adquirir, pero enfrentarte, por ejemplo, ya a un juicio de ese tipo, Sí. son juicios muy difíciles. Sí, claro. Y ahorita que ya te ponen en presencia de los imputados y te ponen Sí. frente a frente, casi haces un careo en un caso penal, Claro. tienes que casi enfrente del victimario y con la víctima a un lado, dar tu dictamen. Claro. ¿Y Y cómo has pues, hecho tú para sobrellevar toda esta situación tan pesada? ahorita ya no me dedico a eso, para empezar. Ajá. Este, hago todavía casos de paternidad Ok. y es muy bonito porque, bueno, me gusta todavía mucho la genética forense y hago pruebas de identificación humana, más bien de paternidad o de parentesco, Ok. pero ya forense Ya ya dijiste desde no. hace un tiempo ya no hago, Ok. sí. Y ahorita que nos estabas mostrando estas diapositivas, ¿nos puedes mostrar, no sé si tengas una en donde el resultado sea negativo? Ah, sí, claro, Sí, para ver de hecho para allá iba. Ajá. En un caso negativo, Ajá. por ejemplo, aquí tenemos los marcadores, tenemos el perfil genético del hijo, del padre y de la madre. Ajá. Siempre se pone padre propuesto o padre supuesto Ok. porque no puedo asegurar que sea el padre biológico. Igual en el caso del hijo se pone propuesto o supuesto. Ajá. Y pues vemos los alelos que hereda cada uno. Y en este caso, por ejemplo, marco en amarillo las exclusiones. ¿Qué quiere decir una exclusión? Que el perfil no coincide entre el hijo y el papá. Veamos este caso, por Ok. ejemplo. El hijo tiene el alelo 6 y el alelo 7. Puede que el alelo 7 lo heredó de la mamá y el alelo 6 lo heredó de la mamá, pero aquí vemos que debería de heredar un alelo 7 del papá y el papá no tiene 7. Sí. Ok. Otro caso acá, por ejemplo, tenemos el perfil del hijo es 16-17 Ajá. y vemos que el 17 lo obtiene de la mamá porque la mamá tiene 17-19, o sea que el 17 es necesariamente de la mamá. Y el papá tiene, bueno, les presenté un caso que no coincide, pero no sé qué pasó. Ok. Aquí el 16, pues sí proviene de papá, aquí no hay exclusión. Ok. Perdón, es que les marqué mal, perdón. Ah, ok. Ajá. Marqué los que sí coinciden, estos de no exclusión son los que sí coinciden. Y los Ah, que Ah, ok. dicen sí exclusión, los que Ok. dicen sí exclusión son los que no coinciden. Por ejemplo, en este caso, tenemos que el hijo tiene el alelo 11-14. El 14 es de la mamá Ujú. y el 11 es el que debería de aportar el papá, pero vemos que el papá Sí. tiene 7-9, no tiene 7-9. 11. Entonces se marca como que sí hay exclusión. Ajá. Lo mismo acá.
Por ejemplo, aquí vemos que el hijo tiene alelo 12.2 y 14. El 12.2 viene de la mamá. Entonces el 14 debería venir de papá, pero papá no tiene 14 aquí. Papá tiene 10 y 15.2. Entonces aquí se pone como que si hay exclusión. Y si ven aquí, ya analizando esto, pues vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 exclusiones. Claro. De un perfil genético de 16 marcadores. Ajá. Para que una prueba sea positiva, no tiene que haber ninguna exclusión. Todo esto tiene que decir no. Quiere decir que todo el perfil coincide entre el hijo y el padre. Cuando hay exclusiones, no es posible calcular el índice de paternidad ni la probabilidad de paternidad. Por eso es que aquí se ve el espacio vacío. Y la probabilidad de paternidad es de 0 y el índice de paternidad también es de 0. Y de todas las pruebas que te llegan, ¿cuántas son positivas y cuántas negativas, más o menos, para darnos una idea de...? Como un 95% positivas y un 5% negativas. Ok. Casi siempre cuando una mamá ya se va a un juicio de pensión alimenticia, casi siempre ya estás casi segura de que el papá que está demandando sí es el papá del menor. Claro. Y lo comprobamos por el ADN. Pero también hay muchos casos en los que no, en los que ya lleva años criando al hijo, ya lleva 10, 15 años con el menor y resulta que no es el hijo biológico. No es su hijo, claro. Y puede ocurrir. Ok. Entonces aquí en este caso, en un dictamen negativo, siempre la probabilidad de paternidad es 0 y el índice de paternidad es 0. Si yo viera en un dictamen que hay exclusiones, como en este caso, que no hay coincidencias, pero me ponen un porcentaje, una probabilidad de paternidad de 1, 2, 5%, 20%, significa que es un dictamen falso. Y me tocó incluso en juicios en donde encontrábamos dictámenes así, mal hechos, porque ni siquiera se ponían a investigar cómo hacer esto, cómo presentar los resultados, y me ponían una probabilidad de paternidad de 20%, siento que eso no puede ser. Ok. O es todo o es nada. Sí. Ajá, es todo o es nada. Si hay exclusiones, no puede hacerse el cálculo de probabilidad de paternidad. Y me ha tocado juicios en donde, por ejemplo, yo voy por parte de la mamá, pero el papá también pone su perito en genética porque no confía en la mamá. Entonces, cada quien aporta su perito en genética. Y yo voy y doy un resultado positivo y digo que el papá sí es el papá. Pero el otro perito del señor lleva un dictamen negativo. Y entonces ahí hay una controversia porque no sabemos si es positivo o negativo. Bueno, yo sí lo sabría, pero no sabemos, el juez y las partes pues no saben si es positivo o negativo. En esos casos se llama un perito que se llama perito tercero. Y el perito tercero lo asigna el juez y es alguien que va a volver a hacer la prueba desde cero, ya sin la intervención de las partes de mamá y papá, vuelve a hacer la prueba desde cero y presenta un dictamen muy especializado en el cual dice por qué le dio su resultado lo que le dio. Okay. Normalmente en mis casos cuando llamaban un perito tercero pues siempre estaba a favor de mis dictámenes porque pues es común que a veces algunos peritos se vendan y que vendan su dictamen y entonces dan un dictamen que no corresponde a la paternidad. Porque hay muchos papás que no quieren pagar pensión alimenticia, que no quieren hacerse cargo de hijos o simplemente no los quieren reconocer. Claro. Y ahí es donde viene lo complicado, ¿no, Fabiola? Porque si no están obligados a hacerles una prueba, pues cualquier hombre se pueden negar y ya. Se pueden negar. Yo creo que sí deberían de hacer una ley en donde los obliguen a pues hacerse cargo de sus hijos, porque ¿cuántos hay así que les vale? Literal, y andan teniendo hijos en todo el mundo. ¿No? Sí, ya sé. De hecho es común que se nieguen, pero a veces el juez manda amonestaciones. Cuando ya se les citó 3 veces y lo más común es que ni siquiera se presenten a la toma de muestra, más que a que se nieguen. Okay. A veces ni siquiera se presentan. Les llega la notificación de que tienen que tomarse la prueba de ADN y no asisten, y así nos llevamos un año de juicio y atrasan los resultados. Sí, no, pues qué difícil. Eso es muy común. Y pues no podemos hacer nada, ahí tenemos que esperar otra vez que se haga una nueva fecha, que se le vuelva a mandar notificación, claro. Y ya depende de las que tome el juez. Pero al final terminan accediendo la mayoría de los casos. A veces van por ellos, con policía, los traen a la toma.
pero puede ocurrir que ya en la toma de muestras se niegue a la no, toma. pues no. O sea, Mejor que ahí sí, tengan los pantalones, señores, así como tuvieron los pantalones de hacerlos, también manténganlos. Oye, Fabiola, ya para concluir, ¿hasta qué edad se puede hacer una prueba de paternidad? ¿Cuando es un bebecito se puede hacer o a claro, partir desde que de...? nacen, Ajá, desde que nacen ya se puede hacer una prueba de paternidad. ok. Lo único malo, por ejemplo, es una prueba de paternidad ya en un caso, en un juicio, no puedes llevar a un recién nacido. Sí, Normalmente se esperan un cierto tiempo para poder llevar al bebé, pero me han tocado niños de 1 mes, 2 meses, muy pequeñitos, a los cuales le tomamos las muestras con hisopo. Agarramos un hisopo estéril y de la cara interna de las mejillas les raspamos tantito y con eso ya tenemos suficientes células de saliva y de escamación vocal para poder hacer la prueba. ah, maravilloso. Muy bien. Bueno, Fabiola, pues se nos está acabando el tiempo, desgraciadamente. Este tema es muy interesante y yo creo que da para mucho. Sí, para mucho. ¿Algo más que quieras agregar, Sí. Fabiola? Que necesitemos saber todos. No, pues hacer más hincapié a que las mujeres empiecen a formarse en este tipo de áreas, porque casi todos los peritos que existen en materia de genética son hombres, muy pocos son mujeres. Hasta hace muy poco tiempo en el Estado de México se empezaron a incorporar más mujeres, pero la proporción de mujeres es muy baja y las mujeres tienen toda la capacidad para poder hacer este tipo de estudios. Claro. A veces no saben qué estudiar para ser un perito, no saben qué es lo que tienen que hacer, pero ya empezando con el interés en el área de genética, teniendo una licenciatura en el tema biológico y que les guste la parte de genética, pues es un buen inicio para poder ser un perito en materia de genética. Claro. Pues muchas gracias, Fabiola. Que no pierdan el ánimo y que le echen muchas ganas, porque sí se puede. Sí, Claro. claro que se puede. Y bueno, mira, yo a mis 42 años como que sí me late estudiar algo de criminología, pero ya Sí, con lo que me está muy dijiste me dieron interesante. más ganas. Igual y te voy a ir a asistir alguno de estos días para que me enseñes, porque está bien interesante. Está Marisol. padrísimo, la verdad es que sí. Sí, Pues sí es muy interesante. Pues muchísimas gracias, Fabiola, por estar aquí con nosotros. Y bueno, si tienen algún comentario allá afuera, chicas, chicos, alguna duda, pues escríbanos para hacerle llegar las preguntas a Fabiola. Sí. Y con mucho gusto se las vamos a responder. Muchas Gracias, cualquier cosa Marisol. me Muchas pueden gracias, contactar. Sauro. Gracias, Fabiola, que estén muy bien. Que pasen una linda noche. Nos vemos en la Hasta próxima. luego. Hasta la luego. próxima, bonita noche. Gracias, Gracias. hasta luego. Hasta luego. Bye. Hasta luego.